Bueno, y nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana, como se lo habíamos anunciado. ACE recibió ayer a la Cámara de Emergencias Móviles, al Sindicato Médico del Uruguay, para dialogar, para buscar mecanismos que permitan reducir los tiempos de espera en las puertas de emergencia de los centros públicos de salud. Esto se da, además, en el medio de un cruce entre funcionarios de la salud y médicos por esta situación. Hoy recibimos al presidente del Sindicato Médico. Es un gusto tener con nosotros a Gustavo Greco. Gustavo. Buen día, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Bueno, gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué salió de la reunión de ayer? ¿Qué surgió? ¿La situación planteada es tal cual? Es decir, ¿los tiempos de espera son tan elevados como se ha noticiado? Los tiempos de espera son elevados, oscilan en un promedio, según información de la Cámara de Emergencias Móviles volcada ayer en la reunión, en casi 3 horas para el sector público, salvo en el Hospital Pereira Rosell, que es de 20 minutos, 48 minutos para el sector privado. Los picos pueden llegar a ser de varias horas en el sector público. No, se llegó a dar un dato de 22 horas esperando en la puerta de una emergencia, son los picos, ¿no? Claro, esa es la anécdota de... Claro, ese es el dato puntual que queda. El dato puntual que no es que estén 22 no es horas la general. Las ambulancias. Entonces, y picos de hasta 4 o 5 horas también en el sector privado. Porque esto también pasa en el sector privado. Lo hablamos en ACE, pero también pasa en el sector privado. ¿Hasta 3 y 4 horas con el sector privado? Sí, sí, claro. Sí, sin duda que sí. Ocurre también. Entonces, el problema es complejo, el problema no es nuevo. Esto es un problema redundante, que cíclicamente cada año... Todos los inviernos lo charlamos. Nos vemos enfrentados. Como sabemos que cada año va a haber invierno, cada año esto ocurre. Me gustaría saber desde adentro por qué pasa esto. Porque, a ver, si llega un paciente de una ambulancia, evidentemente reviste más gravedad que alguien que fue a consultar por sus propios medios. Sí. Ahí los médicos, los profesionales, clasifican la importancia, ¿no? ¿Por qué alguien que está en una ambulancia? ¿O qué pasa? ¿O llega gente en ambulancia que quizá no es para ir en ambulancia? No necesariamente estar en la ambulancia implica gravedad. El paciente que necesita atención urgente o es una emergencia, accede rápidamente y ese paciente no es el que estamos considerando porque ese paciente va por otra vía de acceso rápido en función de su situación clínica. Cuando hablamos de este problema no podemos analizar o poniendo el foco, es como si tuviéramos un foco de luz en este punto. Y tenemos que ver qué pasa en todo el sistema, en todo el trayecto que hace alguien que tiene algún síntoma de mayor o menor gravedad, desde su domicilio y transcurre todo el trayecto por el sistema de salud, desde la consulta, el traslado, la emergencia, la internación y el alta domiciliario. En esta época, en los meses invernales, todo eso está tensionado. Hay más consultas a nivel domiciliario, comunitario, en el primer nivel asistencial, y ahí ya tenemos un primer problema, porque la manera fácil hoy, particularmente en Montevideo, de resolverlo es llamar a la emergencia. Sin embargo, no hay un paso intermedio entre el domicilio y alguien que tiene síntomas respiratorios, necesita una radiografía de tórax y algunos exámenes para descartar que tenga una neumonía. No está grave, pero el médico actuante considera que se requiere eso. No hay un paso intermedio. Vamos del domicilio al hospital terciario, a la emergencia, del Maciel, del Pasteur. Y no hay una resolutividad buena en el primer nivel asistencial que frene esta situación. Un médico de referencia, existe por supuesto toda una estructura, pero no es lo suficientemente continente como para frenar eso. Y es una medida, esta que acabas de decir, sí, como para cubrir posibilidades, es decir, en vez de ir con gradualidad, voy ya al paso que me descarta o me confirma tal cosa. Si tuviéramos un paso intermedio que se pudiera resolver... ¿Cuál sería, por ejemplo, para este caso? Para este caso que acabas de poner, ¿cuál sería? Una estructura que no sea la estructura hospitalaria, que tuviera condiciones mínimas, radiología, laboratorio mínimo, para descartar cosas y no llegar al hospital. Esas estructuras existen, no funcionan adecuadamente. Entonces, irremediablemente vamos de la casa al hospital. Y ahí se empieza a acumular. Pero también tenemos que ver qué pasa en los hospitales, porque en los hospitales y sanatorios aumentan las internaciones, los tiempos de internación. Yo hago terapia intensiva, nosotros lo vemos del otro lado. A veces no podemos descargar los pacientes de terapia intensiva porque no tenemos cama en piso.
los pacientes no pueden ingresar de las emergencias porque no hay cama en terapia intensiva, claro. Entonces todo se congestiona. Entonces el problema es sistémico, no es un problema focal de qué pasa hoy en las emergencias, no solamente eso. Y las soluciones a este problema requieren planificación estratégica con mucha anticipación y una revisión total de nuestro sistema. ¿Qué pasa? Desde el primer nivel y el modelo de asistencia centrado en el primer nivel asistencial y la resolución desde la medicina familiar, comunitaria, la medicina de radio y la medicina en ese primer nivel a, bueno, ajustar las estructuras sanatoriales para recibir un mayor embate de pacientes. Como por ejemplo hace el Hospital Pereira Rosell, que resuelve, digamos, en menos tiempo estas situaciones. El Hospital Pereira Rosell tiene características particulares en cuanto a esto porque se traslada menos pacientes en proporción. Los traslados, según datos también de la Cámara de Emergencias Móviles, no son datos nuestros, son 7% de los traslados de adultos, 2% de los traslados pediátricos, son menos traslados. Claro, menos, y hay un sistema de clasificación en el cual un médico o una licenciada de enfermería en la ambulancia evalúa la severidad y el paciente queda esperando en la puerta o en la sala de espera y la ambulancia se va. Entonces, hay otra dinámica que ya está muy aceitada y que viene de hace mucho tiempo, que bueno, que justamente ayer, dentro de las cosas que se plantearon fue ir hacia un sistema similar para disminuir esos tiempos de espera. Hay todo un tema de responsabilidades médico-legales. Y ahí entra el rol del sindicato médico. Nosotros tenemos colegas que nos han transmitido la preocupación por el tema del escribano, que desde ya digo que queda de lado después de la reunión de ayer. Claro, vamos a contar a la gente que generó molestia que se presentara un escribano en las emergencias móviles, en las puertas de las emergencias, a labrar actas de certificación de los tiempos de espera que llevaban en ese lugar. Es así. Tal vez mucha gente no lo entienda. Y que si bien... Eso los molestó, obviamente. Que si bien estaba previsto y tienen derecho a hacerlo, que eso fuera consignando el tiempo de espera que la ambulancia tenía 3, 4 horas, también, bueno, entraron a las emergencias, interrogaron a colegas. Bueno, todo eso fue laudado y... Se fue un paso más allá de las potestades, digamos. Claro, y generó molestia, que es como nos llega a nosotros. Pero a nosotros también nos llega la molestia de este lado, porque no podemos antagonizar a los médicos que están en la emergencia, trabajando en la puerta, resolviendo como pueden y con la estructura que tienen, con el colega que viene en la ambulancia, que a su buen saber y entender considera que necesita una consulta hospitalaria, el paciente que está trasladando, Claro, ahí se da un choque de posiciones, pero no podemos tener choque, porque tenemos que centrar en la persona, en el paciente, en el usuario. No puede haber un conflicto en ese sentido. No podemos, desde el sistema de salud, antagonizar intereses de las emergencias móviles con los intereses de... No. El interés acá es el del paciente. Y todos tenemos que aportar desde los distintos roles para que el paciente fluya de una manera tal que sus derechos y la dignidad de su asistencia no se vea agredida por 5 horas de espera en una ambulancia, que no es una estructura para que eso ocurra. ¿Y por qué ha fallado, Gustavo? Porque a vos te ha pasado también, Lorena, supongo. Cada otoño o cada previa de 20 días antes de que arranque el invierno, vamos al Ministerio de Pública, hacemos las notas correspondientes se lanza el diseño del plan invierno y cómo se va a trabajar para tratar de mitigar el impacto de la saturación de las puertas de las emergencias, pero eso no logra pasar. ¿Dónde está la falla? Y bueno, tal vez lo que se ha planteado o las medidas que se han tomado no son lo suficientemente profundas como para atacar la raíz del problema. Tal vez esos cuidados paliativos que se ponen en esa estructura con toda la intención de que mejoren, generando mayor dotación de recursos humanos, las emergencias aumentan su dotación, pero se requieren medidas que van más allá de esos cambios, se requieren medidas culturales y de profundos cambios que son parte de lo que desde el Sindicato Médico planteamos al sistema político. Estamos en pleno año electoral, bueno, ¿qué necesita nuestro sistema para mejorar? ¿El año electoral influye en todo esto? ¿Hay algo de animosidad o intencionalidad del sector empresarial que, por ejemplo, pone el foco en la salud pública y no en la privada, donde también se dan demoras? Porque por ahí una fuente, alguien vinculado al sistema de salud me decía, las empresas también tienen un compromiso con sus clientes que pagan todo el año y bueno, tienen una gripe o algo que quizá no es para una emergencia, pero llaman
y el paciente quiere que lo trasladen. Bueno, se cumple con eso y después por algo sin importancia o que la vida de ese paciente no corre riesgo, está la ambulancia ahí clavada 8 o 9 horas sin poder continuar con el servicio, ¿no? Resintiendo, digamos, el servicio al resto de los pacientes asociados a esa empresa de emergencia móvil, por ejemplo. Y por lo tanto, ahí digamos que también hay un interés empresarial que puede generar parte de este problema. Vamos por partes. El traslado de alguien al hospital siempre es un problema. Siempre es un problema y es lo último que se quiere hacer. Lo que tenemos, queremos, debemos y tratamos de hacer es resolver en el lugar con las condiciones que se tienen. Es un problema porque la ambulancia va a quedar horas esperando. Sí, ahí, inutilizada, digamos. Durante varias horas esperando en salud pública que esto ocurra. Ningún médico que trabaje en una ambulancia quiere trasladar porque sabe que lo que le espera es este calvario. También pasa que muchas veces no hay más remedio que trasladar, porque cuando tenés dudas y no podés resolverlas en domicilio o el contexto no te permite dejar el paciente en domicilio y hay que trasladarlo. Y nosotros no podemos asumir que se traslada todo, mucho, poco o nada. Yo tengo que confiar en el médico que trabaja en la ambulancia porque decide en función de su contexto y las herramientas que tiene en ese momento. Esto fue puesto específicamente en ACE. Y ayer se transmitió justamente ese malestar, pero también se habló de que esto es en el privado y nosotros queremos hacer desde el sindicato médico énfasis en que también existe sobre el privado. Descartamos que haya animosidad política en este tema. Estamos en un problema redundante que viene desde hace muchos años y las respuestas tienen que ser de todo el sistema, desde el sector público y desde el sector privado. La continencia del sistema de salud a este incremento de demanda no puede ser con medidas paliativas como las que hablamos ayer, como el registro cuando llega la ambulancia en el sistema para deslindar las responsabilidades médico-legales, ajustar los mecanismos de triage o de clasificación de pacientes en función de su severidad para darles prioridad, pero son paliativos. O sea, lo que ACE planteó ayer son medidas paliativas, no una solución estructural. Esperamos y mediremos en tiempos, en los próximos días y semanas, si logran mitigar parcialmente esta situación, pero claramente el problema es mucho más complejo, es estructural, es de fondo y es parte de las mejoras que tenemos que hacerle a nuestro buen sistema de salud. ¿Hay un compromiso para hacer ese plan más estructural? Bueno, creemos que sí. Ayer también estaba el subsecretario del Ministerio, el doctor Kian, con quien tuvimos oportunidad de intercambiar todos estos aspectos y creemos que el involucramiento de la autoridad sanitaria del país en este problema es muy importante porque es de ahí, desde cómo se imparte la línea política en salud de nuestro país, como esto se tiene que resolver. ¿Uruguay es un país que tiene un elevado índice de hospitalización? ¿O con respecto a otros países estamos en...? Te lo pregunto porque, bueno, obviamente con la llegada de los fríos del invierno, de la circulación de los virus, de las enfermedades respiratorias, pasa todos estos años, sí. Todos los años pasa lo mismo, pero quiero saber cómo estamos en el nivel de hospitalización de pacientes. Hasta donde nosotros sabemos, no estamos distintos a lo que ocurre en otros países de la región. Estos problemas los tienen todos los países. Ningún problema de lo que pasa en la salud en Uruguay es ajeno a otro lugar. No, en todo el mundo hay problemas de seguridad, en todo el problema hay con la resolución de los fármacos de alto precio, en los países hay problemas con listas de esperas quirúrgicas o con los picos de demanda invernales con las enfermedades respiratorias. En todas partes pasa. Nosotros miramos mucho a la región y al mundo y vemos qué hacen en otras partes del mundo porque se aprende de cómo resuelven otros países esta situación. Pero entendemos que aquí falta debate, falta que todos y cada uno de nosotros nos sentemos en la mesa y pensemos centrados en el paciente. Hay cosas que tienen que cambiar, estructuras que tienen que cambiar, status quo que tienen que cambiar, cultura que tiene que cambiar para que estas cosas no Hay un tema también que es, yo creo que es de conceptual, ¿no? Porque me pasa que de conocer a mucha gente que
cuando tiene algo, pide una internación inmediata, ¿no? Sí. Eso como que a veces está incorporado y vas a la puerta de una emergencia y le decís, lo que menos que necesitar es acá. Obviamente. Donde está circulando todo tipo de virus. Obviamente. Pero tú, cuando padeces algo y tenés esa reacción instintiva de quiero que me internen, deberías tener un mecanismo, un sistema que te dé las garantías y la tranquilidad y la seguridad de que podés ser asistido y resuelta tu patología en tu casa. Que los controles se puedan hacer en domicilio y que haya una seguridad para que estés en tu casa cuando no necesitas una internación. Entonces falta más énfasis en el primer nivel de Nosotros atención. creemos que sí, que uno de los problemas y que nosotros vamos a transmitir, estamos elaborando los documentos y vamos a tener entrevistas con todos los candidatos presidenciables en las próximas semanas, es, bueno, el modelo asistencial, ¿no? Priorizado en el primer nivel. Ahí tenemos un problema. Ese ha sido un objetivo de este gobierno. Ha sido ¿No se logró? y lo es, pero concretarlo no es fácil. Creemos que hay que trabajar con mucho más intensidad en eso. Porque estamos todos de acuerdo en el concepto, estamos todos de acuerdo, sin duda. Me gustaría retomar ese concepto de un sistema de atención, digamos, primaria fortalecido. ¿Qué deberían ser? Pequeños centros de salud donde se puedan resolver, por ejemplo, placa de tórax, ¿Es así? asuntos, digamos, de examinaciones básicas ¿Es así? que le resuelvan algo, una patología mediana, digamos, o Es de así. poca gravedad al paciente. Un sistema fuerte, continente de asistencia comunitaria en el cual haya una población georreferenciada, referida a un médico familiar y comunitario, que es la primera consulta. Es decir, mi hijo está con gripe, con fiebre alta, me asusto, Yo sé que- voy a la policlínica de mi barrio y ahí ya le van a sacar sangre, no me van a mandar al hospital. Le van a hacer una placa, o sea, lo básico lo resolvemos Si aquí. eso es necesario, con un médico que conozca el entorno, que conozca la familia, que conozca la historia de esa persona que consulta y que tenga la empatía y los recursos como para dar tranquilidad y garantías de que esto, quédate tranquilo, en tu casa no es necesario ir al hospital, o necesitamos exámenes de baja complejidad, los podemos hacer acá, pero no vamos a ir al hospital. Hoy eso es débil, ese eslabón es débil, no digo que no exista, digo que es débil. Es débil porque falta la infraestructura y la tecnología, por ejemplo, para resolver esos exámenes básicos, digamos, o porque también mi médico va solo los miércoles y si voy el jueves tengo que esperar hasta el otro miércoles para ver a la persona que me conoce, que le tengo confianza. Abrimos un capítulo complejo, ¿no? Pasa por todos esos aspectos, la dotación de recursos humanos, la infraestructura. A veces se tiene la radiología y no se tiene el técnico radiólogo que lo haga porque hay un problema de recursos humanos. Entonces ahí abrimos los por qué esto no se ha podido concretar en una realidad en nuestro sistema, que tiene las condiciones para hacerlo. Pero sí, pasa por eso y es un capítulo importante para debatirlo y para... Es que es una discusión amplia. Y es un desafío una para... discusión amplia, porque mientras dabas las explicaciones del caso y las respuestas a las preguntas que hacíamos, mucha gente se pregunta, claro, el tema es que se satura porque en realidad no han desarrollado capacidad de infraestructura. El punto es, necesitamos más infraestructura, lo que tenemos se ajusta. Si desarrollamos más infraestructura pública y privada, no tendremos capacidad ociosa el resto del año. Empecemos por hacer funcionar adecuadamente lo que ya tenemos. Está bien, es una buena definición. Que es el primer punto. Y si eso no es suficiente, incorporemos más estructura. Pero no, siempre el primer paso en una gestión racional es optimicemos los recursos disponibles, que hoy, sin duda, que no están optimizados. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, porque nos hayas acompañado esta mañana. Vamos a seguir de cerca seguramente el tema. Me imagino que tendrán planteadas más reuniones, más encuentros. Nosotros tenemos muchos encuentros. Desde el sindicato estamos promoviendo justamente poner en la opinión pública y sobre la mesa estas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Sistema Nacional Integrado de Salud después de octubre y después de marzo? ¿Cómo sigue? ¿Va a haber cambios? ¿Qué cambios van a haber? Nosotros creemos que debemos los médicos plantear al sistema político estas cosas que entendemos que son básicas e imprescindibles para una mejora, para preservar lo bueno que tenemos, pero sobre todo para mejorarlo, porque sin duda que hay que mejorarlo. Estamos elaborando documentos, estamos coordinando entrevistas con los presidenciables, tenemos actividades previstas con ministros de salud, de trabajo, fortaleciendo esta herramienta que entendemos que es
de primordial importancia para la población, aunque no se perciba como un problema en las encuestas, ni se mida como un problema en las encuestas de opinión pública. Hoy los problemas son la seguridad, la educación, en fin, el empleo, pero la salud tiene que estar y tiene que funcionar y funcionar bien. Y nosotros creemos que tiene y puede funcionar mucho mejor que lo que hoy funciona, justamente por estas cosas que estamos hablando hoy. Muy bien. Gracias, Gustavo, por habernos acompañado. Muchas gracias. Cerramos la nota con el presidente del Sindicato Médico.